¿Sabéis lo que es tener mala cueva? En Chile es una expresión que usamos para decir que alguien tiene mala suerte. Un ejemplo de tener mala cueva es sufrir un accidente, como el que te voy a contar en el episodio de hoy. Bienvenida al primer episodio de 2024 del Chilean Spanish Podcast. Me llamo Natalia, la profe chilena con la paciencia de un monje budista y estilo Ninja Dominatrix, a la que se le ocurrió crear este podcast para que dejes de sudar la gota gorda cuando estés hablando español con tu familia o amigos chilenos. Oye, pero antes de empezar, quiero agradecer a algunos de los nuevos mecenas en Patreon. Lía Nicole, John N.C., Max Robertson Long, muchas gracias a todos por apoyar a este proyecto educativo independiente. Bueno, y en el episodio de hoy te voy a contar uno de los primeros desafíos con los que empezó el año 2020 para mí, en este caso, y fue el accidente en moto que sufrió mi pololo Gerard. Vas a conocer muchísimo vocabulario útil sobre hospitales, accidentes, enfermedades y seguros. Por supuesto que toda esta historia la estoy contando con el consentimiento de Gerard, aunque he cambiado algunos detalles para proteger la identidad de mi pololo, ya que él es un hombre un tanto reservado. Te contaría una historia mía, pero es que la verdad nunca he tenido ningún accidente. Y las veces que he pisado un hospital fue para visitar a otras personas. En fin, antes de comenzar, quiero hacerte 2 preguntas para ir calentando motores. ¿Alguna vez has tenido un accidente? ¿Te ha tocado someterte a una cirugía? Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. En Chile, marzo es como septiembre para ti. Se acaban las vacaciones de verano, los niños vuelven al colegio y los niños más grandes vuelven a la universidad. El primer lunes de marzo siempre es noticia porque las calles de Santiago y el transporte público vuelven a estar congestionados. Se arman unos tacos enormes a la hora punta y el metro se llena y a veces ocurren accidentes. Pero antes de seguir, supongo que te estáis preguntando por qué me puse a hablar de comida si estoy hablando de congestión vehicular. Y es que en Chile un taco es lo que tú conoces como a traffic jam. No es la comida mexicana. Bueno, la cosa es que era el primer lunes de marzo, el famoso superlunes, y por ese entonces mi pololo solía ir al trabajo en moto. En Santiago mucha gente tiene vehículo propio, pero también es verdad que muchos de nosotros usamos la micro o el metro para movilizarnos. Por supuesto, Gerard, mi pololo, no era de esas últimas personas. Así que el lunes 1 de marzo de 2020, tipo 11 de la noche, mientras me estaba quedando dormida, me llega un mensaje de WhatsApp de Gerard que dice: Nati, choqué. Así, sin más. Mira, al principio realmente pensé que no había sido nada terrible porque era el mismo Gerard el que me estaba escribiendo. Así que lo primero que se me ocurrió es que si podía escribir era porque no había pasado nada terrible. Lógico, ¿no? Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que estaba bien, pero que venía en la moto con un colega del trabajo y que estaba preocupado porque su colega en ese mismo momento estaba tirado en el suelo y no podía moverse. No me quedó otra, agarré mis cosas, me tomé un Uber y me fui en ese mismo momento al lugar donde había ocurrido el accidente. Y sí, te imaginarás la cara del chofer del Uber cuando le dije: Hola, buenas noches, voy al lugar donde acaba de ocurrir un accidente. Así, con toda la calma del mundo. Y mientras el chofer conducía, el Gerard volvió a escribirme por WhatsApp
Y aquí sí que fue cuando empecé a preocuparme de verdad, porque volvió a decirme, Nati, choqué. Como si fuera la primera vez que me lo decía. Gosh. Lo primero que pensé es que con el accidente quizás se había golpeado la cabeza y había tenido un daño neurológico y que, por supuesto, iba a quedar así para siempre. Porque claro, en estas circunstancias, ahí a una se le sale todo su lado latino drama queen. I'm your drama queen tonight. All my troubles are out of sight. When the light... Así que bueno, luego me acordé que esa situación también podía ser producto de un estado de shock y traté de calmarme. Mientras que el Gerard me escribía una y otra vez el mismo mensaje, siempre como si fuera la primera vez. Y yo, una y otra vez, le decía que se quedara tranquilo porque ya iba en camino. Cuando llegué al lugar del accidente, todo parecía mucho más grave de lo que me había imaginado. Era la intersección entre dos calles concurridas del centro de Santiago y ya estaban ahí los bomberos, los pacos, bueno, quiero decir, la policía y un montón de gente que había bajado de los edificios de alrededor. La moto del Gerard estaba vuelta a añicos, o sea, destrozada en su parte delantera, con un pedal roto y a varios metros de distancia de donde había chocado con el auto. Así que empecé a darme cuenta de que la cosa había sido mucho más fuerte. Miré para el otro lado y vi al Gerard que, pobrecito, realmente estaba en estado de shock, pero con la adrenalina por las nubes. Se paseaba de un lado a otro caminando rápidamente, pero al mismo tiempo era incapaz de recordar las cosas que decía. Estaba totalmente confundido y fuera de sí. Algo que en ese momento pasó desapercibido para mí, pero que ahora con el paso del tiempo me parece curioso, es que cuando llegué, el Gerard estaba sin el casco de la moto y sin polera. What? Y mira, quizás esto no te parezca tan raro. Al final, ¿qué más da si se saca o no la polera? Pero el punto es que tenía una fractura en el hombro derecho y su brazo estaba colgando. Sí, literalmente el brazo le colgaba del hombro. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo pudo haber hecho el movimiento rápido de quitarse la polera con una fractura como esa? Por supuesto que él no recuerda nada de eso ni de cómo lo hizo. Cuando le pregunté al Gerard cómo se sentía, me dijo que estaba bien, pero el que estaba mal era su colega Diego. Y claro, cuando lo vi, me di cuenta de que estaba tirado en el suelo y absolutamente inmóvil. Me acerqué a él para verificar si estaba vivo y menos mal que sí lo estaba. Ahora que lo pienso, mientras te lo estoy contando, era obvio que estaba vivo porque antes que yo ya habían llegado los pacos y los bomberos. De haber estado muerto, no lo habrían dejado así nomás. Igual yo, toda preocupada, me acerqué a Diego y le pregunté exactamente qué sentía y lo que me dijo fue que no sentía las piernas. Apenas pestañeaba y tenía el dedo meñique de la mano derecha chueco, torcido. Mientras todo eso sucedía, yo pensaba que mi pololo iba a quedar con secuelas neuronales y que su colega iba a quedar parapléjico, es decir, que no iba a poder volver a caminar y que tendría que usar una silla de ruedas para siempre. Y por supuesto, al mismo tiempo, la gente que estaba alrededor de la escena me hablaba
para tratar de reconstruir el momento del accidente y me insistían con la idea de que el de la imprudencia había sido el auto. Bueno, y para más remate, el tipo que manejaba el auto se me acercó a pedirme plata por todos los daños de su vehículo y me decía una y otra vez que había sido el Gerard el que venía a exceso de velocidad y que era él el que había cometido la falta. Pero, por supuesto, que yo sabía que el Gerard ni siquiera usaba la autopista para no andar a exceso de velocidad, así que obviamente el gallo estaba mintiendo. Además de que había sido él quien había causado el accidente por saltarse la luz roja, andaba como pulga en el oído pidiéndome plata. Según él, necesitaba 300 lucas para reparar la puerta de su auto. 300 lucas son unos $320 americanos, más o menos. Pero adivina qué pasó. Cuando le pregunté por su seguro del auto, me dijo que no lo tenía, lo que en Chile es totalmente ilegal. Y como además había sido él el que había ocasionado el accidente, por supuesto, el que tenía que recibir el dinero era Gerard, aunque la verdad nunca lo hizo. Andar como pulga en el oído es una expresión chilena de campo y un poquito antigua. Una pulga es un parásito chiquitito y bastante molesto que suele picar a perros y gatos. Me imagino que tener una de esas en el oído debe ser desesperante. Bueno, así me sentía yo con ese hombre que no dejaba de insistir en que le diera 300 lucas. Así que esta era la escena. Además del hombre del auto pidiéndome plata, de la gente que estaba ahí, del Gerard que se movía de un lado a otro en estado de shock sin parar, de los pacos, bueno, la policía, que me estaban diciendo que se iban a llevar la moto a un corral porque no había nadie ahí con licencia para llevársela de vuelta a casa, y de los bomberos que me decían que no era bueno que el Gerard se moviera tanto porque el brazo estaba roto y se podía dañar algún nervio, y del pobre Diego tirado ahí en el suelo sin poder moverse. Menos mal que la ambulancia llegó unos minutos más tarde y se llevaron al Gerard y al Diego a la mutual de seguridad. En Chile existe algo que llamamos un seguro de trayecto para la gente que trabaja con un contrato en una empresa. Eso significa que si en todo el camino de ida y regreso de tu trabajo a tu casa te ocurre un accidente, se considera un accidente laboral y es el seguro que paga tu empresa el que cubre los gastos. Por otra parte, una mutual de seguridad es una corporación de salud privada sin fines de lucro donde se realizan todos los procedimientos médicos por accidentes laborales. Es como una mini clínica privada. Bueno, y acá nos vamos a pegar un salto cuántico, un plot twist en la historia, porque ya después de un rato en la clínica, el Diego, el colega de mi pololo, resultó ser el menos dañado en el accidente. Había tenido apenas un par de moretones, uno que otro rasguño, una fractura en el dedo chico de la mano derecha y un poco más. Pero, ¿por qué no podía caminar y decía que no podía sentir las piernas entonces? Bueno, lo que le había pasado fue algo que se conoce como paresia transitoria, que es un fenómeno que se produce como respuesta del cuerpo al estrés y al impacto del accidente. Y lo que provoca es la pérdida de la capacidad de movimiento por un tiempo más o menos corto. Así que afortunadamente el Dieguito salió en silla de ruedas
con el dedo meñique entablillado para mantenerlo inmóvil. Y al menos ya sentía las piernas. Nos despedimos en la puerta de salida de la clínica y me dijo: Oye, escuché que el Gerard iba a necesitar cirugía. Oh, no. Y bueno, resulta que, como decimos en Chilito, mi compadre Gerard era el que realmente estaba cagado. Cuando hablé con el médico, me dijo que no solo tenía una fractura en la clavícula derecha, sino también un TEC cerrado. Lo de la clavícula ya se veía desde el principio porque, como te dije, tenía el brazo colgando. Ahora, un TEC cerrado es la sigla de un traumatismo encéfalo-craneano, que básicamente es un daño cerebral, una lesión cerebral, que se produce como consecuencia de un golpe en la cabeza. Y en Chile, la mayor parte de ellos ocurren en la población joven y masculina por causa de accidentes vehiculares. Mira, menos mal que el TEC fue leve y no pasó a mayores. Un neurólogo evaluó al Gerard y le tomó un examen que se llama tomografía computarizada, donde no se vio mayor daño cerebral ni ninguna lesión terrible. Sin embargo, no iba a escaparse de la cirugía. Tenía una fractura en la clavícula y el dedo meñique, o como decimos en Chile, el dedo chico de la mano derecha. Me dio pena porque lo primero que el Gerard le preguntó al médico era si podía volver a jugar béisbol. Y el médico le dijo: ¿Quién sabe? No sabemos si vas a recuperar la función total de tu brazo y del hombro. Y ahí, por primera vez, el Gerard derramó una lagrimita. La operación no fue al tiro porque no era de riesgo vital. Así que nos mandaron para la casa con unos antiinflamatorios, un par de analgésicos y, para inmovilizar el brazo, le pusieron un cabestrillo y le dijeron que tenía que hacer reposo absoluto mientras nos llamaban para la operación. Por suerte, la cirugía no se demoró mucho. La verdad es que no recuerdo exactamente cuánto tiempo esperamos porque han pasado 4 años desde esa vez. Pero yo creo que no debe haber sido más de una semana. Regresamos al hospital y enseguida ingresaron al Gerard al pabellón. Le hicieron algunas preguntas rutinarias, como por ejemplo si era alérgico a algo, y le dieron el típico trajecito azul que te ponen en los hospitales, que básicamente es una bata azul y ropa interior desechable. Poco después, un par de enfermeras se lo llevaron en la camilla hasta la sala de operaciones donde había un anestesiólogo, es decir, el médico que pone la anestesia. Y de ahí no supe más hasta un par de horas. Bueno, y después de varias horas fue cuando salió el médico traumatólogo, me vio en el pasillo y me dijo que todo había salido bien con la cirugía, aunque al Gerard iba a quedarle una cicatriz en el hombro y que había puesto varios puntos en la herida. Y por supuesto, vendrían 6 largos meses de rehabilitación kinesiológica para recuperar la fuerza y la movilidad del brazo. Un kinesiólogo o kinesióloga es un terapeuta médico que se encarga de todas las funciones motoras del cuerpo humano. O sea, de que nuestro cuerpo se mueva adecuadamente y tenga suficiente fuerza muscular. 6 meses de rehabilitación implicaban una licencia médica. Si eres de Estados Unidos,
Quizás no entiendas muy bien esto, pero en Chile todos los trabajadores están protegidos en caso de bajas laborales. Es decir, si están enfermos o tienen un accidente y no pueden trabajar, siguen recibiendo su sueldo o gran parte de su sueldo durante el tiempo que necesiten recuperarse. Y ese tiempo no tiene nada que ver con las vacaciones. Te digo esto porque muchas de mis alumnas me dicen que en Estados Unidos es un poquito complicado tener esos beneficios, al menos para la mayoría de la población. En Chile le decimos a esto tirar una licencia médica. Así que mi pololo tiró 6 meses de licencia médica mientras estuvo en rehabilitación kinesiológica, ya que no podía trabajar. Aunque realmente esta situación no le afectó mucho al gerente de su empresa, ya que justo por esa época era marzo de 2020 y a las 2 semanas todo Chilito cayó en cuarentena y estuvimos 6 meses encerrados por el COVID. Quack, quack. Y el resto es historia. Hoy en día el buen Gerard ya está recuperado y puede hacer deporte de lo más bien, aunque no ha vuelto a jugar béisbol. Pero no por culpa del brazo, sino porque no tiene tiempo para entrenar lo suficiente y para dedicarle más a ese deporte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya sé que te gusta este episodio, pero lo que todavía no entiendo es cómo no te has suscrito a mi newsletter. Es totalmente gratis y en ella te comparto semanalmente tips y cosas que no puedo decir por acá porque después me censuran. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y si quieres acceder al contenido premium, que en esta ocasión incluye una guía de vocabulario médico y algunas expresiones útiles, además de la transcripción, suscríbete a Patreon. Te cuesta apenas $3 al mes. Y recuerda que a nadie le importa que te equivoques cuando habláis español, así que no le pongáis tanto color y vos dale nomás. Nos vemos en el próximo episodio. Que estés bien. Chao, chao.